Viene toda la circulación venosa, toda la circulación proveniente del cuerpo. O sea, sangre con oxígeno o sin oxígeno. Pobre en oxígeno. Ella entra aquí al atrio. Ella entra al atrio. Imagínense que tenemos el atrio. La división entre aurículas y ventrículos tiene una puerta como esa, se llama las válvulas. ¿Válvula o válvula? Bueno, válvula. Entonces, esas válvulas están cerradas. Entonces, imagínense que aquí empezó a llenarse. Como la presión al inicio entre el atrio y el ventrículo derecho es igual, la puerta está cerrada. ¿Listo? Pero entonces se va llenando de sangre, o sea, la presión de la aurícula empieza a aumentar, tanto que abrió la puerta. Entonces, cuando abre la puerta, toda la sangre cae. La aurícula no ha hecho esto. La aurícula se estaba llenando, la presión aumentó, se abrió la puerta, la válvula. Como las aurículas están aquí y los ventrículos están acá, por mera gravedad se cayó. Entonces luego le queda un poquitico de sangre. Cuando ya le queda un poquitico de sangre, ahorita lo vamos a correlacionar con el electrocardiograma, la aurícula hace esto y hace ese poquito de sangre, lo escupe y cayó aquí. Cuando eso ocurre, ahora la presión en el ventrículo es más grande que la presión en la aurícula. ¿Para dónde se iría la sangre? Otra vez para la aurícula. ¿Y ocurre? No. ¿Por qué no ocurre? Porque entonces la válvula se cierra y usted va a escuchar, ¿sí?, el primer aplauso. ¿Listo? Usted escucha el primer aplauso. ¿Listo? Entonces cerramos aquí la válvula. Ahora el problema está entre la arteria pulmonar y el ventrículo. El ventrículo se volvió gordito, le llegó sangre. La presión del ventrículo empieza a aumentar, ¿sí?, pero todavía no es mayor que la de la pulmonar. Entonces el ventrículo se empieza a contraer, pero no cambia de volumen. A eso se le llama periodo ISO igual. ISO es igual volumétrico. ISO volumétrico. Entonces él está desarrollando presión, tiene sangre dentro de él, pero no ha abierto la válvula. Llega un momento en que abre la válvula. Cuando abre la válvula, ¿por qué lo hace? Porque la presión del ventrículo es mayor que la de la arteria pulmonar. Solo por delta de presión la sangre se va para la arteria pulmonar. Solo por delta de presión. El ventrículo no ha hecho esto. Pero milisegundos después, ahora sí el ventrículo va a hacer esto. Y saca el poquito de sangre que había. ¿Listo? Ahora a eso lo llamamos sístole. Cuando ustedes lean en los libros van a encontrar sístole y diástole. Hay sístole auricular también, pero generalmente cuando hablamos de sístole y diástole nos referimos al ventrículo. Entonces el ventrículo hizo esto, hizo sístole. Ahora, ¿dónde habría más presión? ¿En la arteria? La arteria. ¿Para dónde se iría la sangre? Para el ventrículo. ¿Y ocurre? No. Entonces usted escucha segundo ruido cardíaco. ¿Listo? Cerró la válvula. La sangre ahora se dirige al pulmón, en el pulmón hace todo el intercambio de gases
y ahora se devuelve por las venas pulmonares. La vena pulmonar desemboca en el atrio aurícula izquierda, la aurícula se empieza a llenar, se empieza a llenar, se empieza a llenar, aumenta la presión de la aurícula tanto que abre la válvula. Abrió la válvula, toda la sangre cae o la mayoría de la sangre cae. Ahora el ventrículo aumenta la presión. Cuando lo logra aumentar, ¿qué pasa con la válvula? Ya la abrimos. Ahora se cierra. Si no se cierra, ¿qué pasaría con la sangre? Se devuelve. Se cierra. Ahora el ventrículo tiene más presión, va desarrollando, tanto que abre ahora la válvula de la aorta. ¿Para dónde se va la sangre? Para la aorta. ¿Listo? Que la sangre haría esto. Llega un momento en que el ventrículo hace esto, se contrae y bota el resto. Ahora la presión, ¿dónde es mayor? En la aorta. ¿Qué pasa con la válvula? O sea, siempre primero el corazón, o sea, la sangre se va por presión antes de que el corazón le haga fuerza. Sí, señor. Entonces, siempre va a ocurrir un proceso mecánico y milisegundos después un proceso eléctrico. ¿Sí? ¿Por qué? Necesitamos proceso mecánico, abrir y cerrar. El proceso eléctrico es que el corazón haga esto. ¿Y por qué eléctrico? Porque el corazón se va a activar a partir de electricidad, ya lo vamos a ver. Entonces yo se los pinté separado, pero realmente cuando la aurícula derecha bota la sangre al ventrículo derecho, en la aurícula izquierda también está botando la sangre. Entonces están haciendo al tiempo eso. ¿Listo? Sangre desoxigenada a través del corazón derecho pasa a pulmón, se oxigena. Sangre oxigenada a corazón izquierdo pasa a circulación sistémica. ¿Sí? Dime. Es que el profesor, creo que Fabián había nombrado que había como un retraso en la parte izquierda del corazón. Pero no es desestimable. ¿Por qué? Imagínate que si hubiera un retraso en tiempo, o adicional, si hubiera mayor carga a nivel izquierdo, la sangre se devuelve y la persona se edema pulmonar. Si ocurriera lo contrario, si hubiera un retraso en el derecho, ¿sí?, o más sangre o más volumen en el derecho, la sangre se devuelve a circulación venosa y la persona se edema, ¿sí? Entonces deberían tener, entonces ese retraso es desestimable realmente. No es que sea bueno. Esta es la parte mecánica. Ahora les voy a contar la parte eléctrica. Voy a dejar ese corazón ahí. El corazón tiene tres tipos de músculo. Músculo auricular, músculo ventricular y músculo automático o de los nodos de automático. ¿Se acuerdan cuando vimos potencial de acción? Se decía que en el corazón es el único que tiene sinapsis, digo, eléctrica. Las células marcapasos, las del automatismo, son las que tienen sinapsis. Entonces, ¿qué era el potencial de membrana? Cuando estaba en reposo. Es decir, cuando estaba muy negativo por dentro. En la aurícula derecha hay un cúmulo de células que se llama el nodo sinusal. Él extiende sus fibras y forman el no sé qué Haber-Wash.
eso se une y forma el nodo atrioventricular. Nodo AV. Luego sus cables se siguen extendiendo e inervan el tabique interventricular. A eso se le llama el haz del señor His. Y él tiene una rama izquierda. Y él tiene una rama derecha. Y además aparecen unos pelitos. Es unas fibras muy pequeñas. O unas prolongaciones pequeñas. A esas prolongaciones se les va a llamar las fibras de Purkinje. Que son diferentes a las fibras de Purkinje que se encuentran en el cerebelo. Lo digo porque nosotros llegamos al posgrado pensando. ¿Listo? Ese es el cableado. Entonces despolarizamos las células. Ya les cuento cómo es la dirección. Pónganme cuidado ahora aquí. Tenemos la gráfica tiempo, voltaje. ¿Voltaje por qué? Porque nuestras células funcionan o las células funcionan como una pila. Entonces les voy a pintar cómo es el potencial de acción del músculo aurículo, el músculo de las aurículas y lo que está en reposo. Yo abro algunos canales de calcio. ¿El calcio qué es? ¿Positivo o negativo? Positivo. La fuerza eléctrica es mayor, la fuerza química es mayor porque tenemos más calcio por fuera. El potencial empieza a disminuir, es decir, vamos haciendo la célula más y más positiva. Entonces aquí tenemos ingreso de calcio e ingreso de sodio también. ¿Hasta cuándo van a entrar? Hasta que los canales lentos de calcio se cierren y los canales de sodio se cierran. Si eso ocurre, imagínense que esto llega por aquí a más 30. ¿Salud? Va a bajar un poquito el potencial de venta. ¿Por qué va a bajar? Porque en ese momento se abrieron unos canales de potasio. ¿Dónde estaba el potasio? Dentro de la célula. ¿Para dónde se movería? Para afuera. Entonces sale un poquito de potasio. Pero tan pronto eso ocurre, la permeabilidad para el calcio aumenta. Entonces sigue saliendo potasio, pero entra calcio. Entonces ese juego hace que se produzca una cosa que se llama la meseta. Son canales lentos. Los canales lentos se van a cerrar, los del potasio siguen abiertos. ¿Qué pasa con el potasio? ¿Sale o entra? Sigue saliendo. Y sigue saliendo, ¿qué pasa con el potencial? Disminuye. Aquí queda un exceso de sodio dentro de la célula, un exceso de potasio por fuera. Entonces, ¿qué se activa? La sodio potasio. Y ese es el potencial de acción de la célula cardíaca. ¿Cuál era la diferencia entre el potencial de acción de la célula nerviosa? No teníamos meseta. ¿Sí? ¿Cuál se demora más? Esta es la célula nerviosa. El corazón. ¿Es lógico? Sí. Si no se demorara esto, que es aproximadamente 0.8 segundos, pues no lograríamos vivir. Dividan 60 entre 0.8. ¿Cuánto les da?
ser Número de latidos por como a la frecuencia cardíaca. Entonces, el tiempo entre potenciales de acción o el tiempo de la duración del potencial de acción daría la frecuencia cardíaca. Esta es un potencial de una célula aurículo-ventricular. Las aurículas del ventricular. La célula del automatismo o la célula marcapasos tiene una diferencia chiquita. ¿Esta es la ventricular? Ella tiene ¿Esta es esto. la ventricular? ¿Y la del automatismo? De los auricular, Ah, no era auricular. de músculo aurículo. La primera era auricular y la de arriba sí es automatismo. Ah, no, sí, con la es auricular y ventrícula y la de arriba es la del automatismo. Esta es la célula, este es el potencial de una célula marcapasos o del automatismo. ¿Qué diferencia le ven? Tiene una pendiente. Esta pendiente es netamente calcio y esto es calcio. Entonces, la diferencia del potencial de acción de una célula marcapasos es que inicia con calcio. Aquí hay sodio y hay calcio. Aquí solo hay calcio, bueno, y potasio también. ¿Cuál era la particularidad de las sinapsis eléctricas? Cuando abrimos sinapsis. ¿Qué son rápidos? El sodio, ¿qué otra particularidad? El calcio ¿qué otra cosa? Las rápidas. Es más rápida. Sí, pasan como porque de una a pasa otra de de una todo. vez. Entonces, estas fibras están puestas así. Cuando ustedes vean en histología del músculo, se van a dar cuenta que es algo como esto. Y están separadas, o bueno, tienen los canales, las uniones GAP, flujo de iones, por un flujo de iones permanente. Eso hace que ellas se sincronicen y entonces ustedes las ven latiendo así. No es el sonido, ¿sí? Pero ustedes ven que están latiendo. Hay unos videos bien bonitos de músculo aislado que está latiendo, pero es que ellas forman un sincitio, se llama, porque actúan a través de una sinapsis eléctrica. Entonces, ¿qué necesitamos? Que las células se despolaricen y envíen la información. ¿Dónde va a empezar el estímulo eléctrico cardíaco? En la aurícula, en el nodo sinusal. El nodo sinusal se despolariza, entra en la aurícula derecha, viaja a la aurícula izquierda y llegan aquí al nodo atrioventricular, el famoso retraso fisiológico. ¿Sí? No es retraso, lo que pasa es que aquí se está generando también potencial. Son muchísimas células, pero el voltaje que se genera es pequeñito y no lo vemos. Por eso hablamos de un silencio fisiológico, pero no lo vemos. Sigue, se despolariza ahora el tabique, rama derecha, rama izquierda de la cara anterior, y lo último que se despolariza es la pared posterior. Después de que se despolariza, necesitamos ¿qué? Repolarizar. Lo último que se despolarizó es lo primero que se repolariza. Entonces, lo último que se despolarizó fue la pared posterior. Va a ser lo primero que se va a repolarizar. ¿Por qué? ¿Es creyente? ¿Pregunta qué? Sí, no sabría decirte por qué. Pero entonces, el potencial de acción cardíaco va de derecha a izquierda, de arriba a abajo, de adelante hacia atrás. De
derecha, izquierda, aurícula derecha, a izquierda, entonces termina el ventrículo izquierdo, pared anterior, Así va la despolarización de derecha a izquierda, de arriba a abajo, es decir, de aurículas a ventrículo, de adelante hacia atrás, de pared anterior a pared posterior. Entonces, ¿qué sería? ¿Cómo sería la repolarización? de abajo Atrás, arriba, hacia adelante, de abajo hacia arriba, de izquierda a de derecha. izquierda a derecha. Ustedes no sé. Como que va y viene. Derecha, izquierda, arriba, abajo, adelante. ¿Cómo vemos eso? Hay un examen que se llama el electrocardiograma. El electrocardiograma es la representación de la actividad eléctrica cardíaca. Para eso necesitamos ubicar a nuestro corazón en un triángulo. Nuestro corazón está en un triángulo. El primer señor que habló por aquí, pues en la historia, fue un señor que se llama William Beethoven. Por allá de Holanda, el señor de Kurzweil, y jugó porque él quería saber cómo poder ver que el corazón se despolarizaba. Entonces él dijo que si uno ponía el corazón en un triángulo, podía hacer la representación vectorial de la despolarización. Entonces, el vector de las aurículas es una cosa así. Luego que viene y se despolariza, el tabique. Entonces es una cosita así. Si sumamos el vector del derecho y el ventrículo derecho y el ventrículo izquierdo, es un vector gigante. Y luego que se despolariza, la cara posterior. Entonces es un vectorcito como así. ¿Listo? El Señor dijo que si proyectamos en este triángulo y en esta cara, porque aparecen las derivaciones son las caras o desde donde estoy viendo el corazón eléctricamente. Tenemos derivaciones bipolares, monopolares, precordiales, muchísimas. Cada lugar me permite ver el corazón desde diferentes lugares. ¿Sí? Voy a hacerle la representación de la derivación de 1. Entonces imagínense que de 1, en este triángulo invertido, la base es como si pusiera un espejo aquí arriba. Entonces yo voy a proyectar este vector. Ustedes me van a creer que las cabezas de las flechas de estos vectores son positivos. Me van a creer porque lo van a confirmar cuando estudien el libro. La cabeza es positiva y la cola es negativa. Se despolarizó, entonces cuando yo proyecto este vector aquí, ¿es un vector grande o pequeño? Grande. Aquí es positivo y aquí es negativo. ¿La cola hacia dónde está apuntando? Hacia el negativo. ¿Y la cabeza? Hacia el positivo. ¿Para dónde iría la onda que haya? ¿Para arriba o para abajo? Si yo les digo que positivo es arriba y negativo es abajo. Para arriba. Entonces se va a producir una onda de esta forma. La primera onda del electrocardiograma. Ahorita le vamos a poner nombre. Luego viene el silencio fisiológico que decíamos, es una línea
no es que no haya actividad, es que los potenciales que se generan son tan pequeños que no los vemos. Luego viene, ¿qué se despolariza? La venta. Ustedes imagínense, vamos a hacer la proyección. ¿Cómo es esa onda? ¿Grande o esa flecha? ¿Grande o pequeña? ¿Y hacia dónde está apuntando la cabeza? Hacia negativo. O sea, ¿para dónde va? ¿Y es grande o pequeña? Pequeña. ¿Luego qué sigue? Al vector grandotote. ¿Es grande o es pequeño? Grande. ¿Está apuntando hacia positivo o negativo? Positivo. Entonces, ¿para dónde va? Para arriba. ¿Luego qué sigue? Pequeño. La pared posterior. ¿Es grande, pequeño? Pequeño. Mediana. ¿Para dónde está apuntando? Para negativo. O sea, ¿para dónde va? Hacia abajo. Perdón, hay una cosa que yo no he entendido y hace parte de mi tesis doctoral, entender por qué la onda T es como la onda T. Yo nunca lo entendí. Pero luego vi una cosa así que sería la repolarización. ¿Sí? ¿Qué es lo primero que se repolariza? La pared posterior, luego la anterior, luego de izquierda a derecha, luego de abajo a arriba. ¿Sí? Pero esa es una cosa que es así. ¿Por qué? Estoy investigando. Pero ahora vamos a ponerle nombres. La primera onda la vamos a llamar la onda P. ¿A qué corresponde esa onda? A la despolarización ¿de quién? De derecha a izquierda, pero ¿de qué parte del corazón? De las aurículas. Entonces la onda P, vamos a ponerla aquí, P, despolarización aurícula. Luego viene la onda pequeñita, que era la despolarización ¿de quién? Tabique. Luego la onda gigante, que es la despolarización ¿de quién? De los ventrículos. R. ¿Y luego cuál? La posterior. S. A ese conjunto de ondas se llama el QRS, es la despolarización ¿de quiénes? De los ventrículos. Y luego viene una onda que no sabemos por qué es su forma, pero se asocia con la, si despolarizamos, ¿qué nos toca hacer? Repolarizar. Con la repolarización de los ventrículos. ¿Cuál es la correspondía? A la despolarización del tabique. Les queda de tarea a ustedes. No para que me la entreguen. Profe, Allá la onda es despolarización posterior. Hay derivaciones, yo les dije solo una. Hay otra derivación que se llama la derivación de 3 y la de 2. Yo les voy a decir dónde están los signos. Aquí es positivo, aquí es negativo, aquí es positivo y aquí es negativo. ¿Cuál va a ser la tarea de ustedes?
construir el electrocardiograma a partir de la proyección de estos ventrículos. ¿Se acuerdan cómo construimos esto? Así comiendo. Vamos a hacer lo mismo. Entonces, vamos a proyectar aquí vamos a proyectar y lo escribe. Créanme que es la única forma de escribir. ¿Cómo hicimos proyectamos? Entonces ahora nos vamos a parar aquí, el espejo ya no está aquí, sino está aquí. Entonces vamos a proyectar. Y luego vamos a proyectar en ahora el espejo está aquí. ¿Listo? Háganlo. Créanme que van a entender mucho. La otra próxima clase. Voy a usar este acá. Esto es lo eléctrico, ¿vale? No, este no lo voy a borrar. Esto es lo eléctrico. Aquí hablamos un poquito de la parte mecánica. Estas cosas se van a unir. ¿Sí? Entonces tenemos un proceso electromecánico. Por eso decíamos, aumenta la presión, abre válvulas y luego se contrae. ¿Sí? Pero solo se va a contraer si hay un estímulo eléctrico. Si no hay un estímulo eléctrico, no se contrae. Los músculos funcionan con electricidad. Entonces tenemos el balón lleno de agua, ¿sí? Lo llenamos tanto, aumentamos la presión, si abrimos la válvula por delta de presión va a haber flujo, pero cuando ya no hay delta de presión necesitamos una ayuda. Esa ayuda es la contracción del ventrículo. Solo ocurre si hay un proceso eléctrico. Hay una cosa que se llama el gasto cardíaco. El gasto cardíaco es qué tanta sangre usted saca de su corazón por minuto. Entonces nos dicen que tenemos un gasto cardíaco en reposo, así como estamos ahorita, entre 5 y 6 litros por minuto. Pero ese gasto cardíaco depende de unas cositas. Ese gasto cardíaco depende de qué tanta sangre tiene usted aquí, ¿sí? En el ventrículo izquierdo, que es el que va a llevar botar la sangre a su aorta, y qué tantas veces late su corazón. ¿Sí? El volumen que usted tiene aquí depende de cuánto volumen llegó del pulmón. Y el volumen del pulmón depende de cuánto volumen llegó aquí en el ventrículo derecho. Y el volumen del ventrículo derecho depende de cuánto llegó aquí a la aurícula. Y el volumen de la aurícula depende de todo lo que llegue aquí se va a llamar precarga. Precarga. Imagínese que usted tiene buena precarga, llegó suficiente sangre. Pero usted necesita fuerza suficiente para abrir la válvula. ¿Sí? ¿De qué depende que usted genere fuerza? De la presión, pero de que forme puentes de arteria y miosina. Es decir, de que el músculo se contraiga. ¿Sí? Que el músculo se contraiga. A eso se le va a llamar la capacidad, la fuerza de contracción del músculo, pues se le va a llamar contractilidad. Pero
Imagínense que usted tiene buena contractilidad, buena precarga, pero ahora aquí a las afueras, imagínense que aquí hay un montón de señores teniendo la puerta, ¿sí? No dejando que la puerta se abra. Esa resistencia que ponen esos señores se va a llamar poscarga. Entonces, ¿La poscarga se da tanto para la abdominal como para la parte de la aorta? sí, pero es más grande la aorta. ¿De qué depende la...? Porque depende de la contractilidad así. Ah, no, esto era el bajano. No. La poscarga es la resistencia vascular sistémica. Es que tanto se le opone a la salida de la sangre. La contractilidad es la fuerza con la que se contrae el músculo cardíaco. Y la precarga es el retorno venoso. ¿Sí? La presión arterial es la fuerza que ejerce la sangre sobre las paredes de las arterias. La presión arterial es igual al gasto cardíaco, que es que la cantidad de sangre que se bombea en un minuto, por la resistencia vascular sistémica. Entonces, si yo tengo gasto cardíaco, que es el volumen, ¿y cómo sabemos cuántas veces late el corazón o cómo se le llama eso? Frecuencia cardíaca. Frecuencia cardíaca. El gasto cardíaco es igual a volumen por frecuencia cardíaca. ¿Sí? La resistencia es 8 newtons sobre pi r elevado a la cuarta potencia. Tranquilos. 8 newtons, la resistencia es esta. 8 newtons es la viscosidad de la sangre. Si usted tiene una sangre muy viscosa, ¿sí? Si usted está deshidratado, la sangre es muy viscosa y va a ser más difícil desplazarla, va a aumentar la resistencia. ¿Listo? Por el contrario, si usted tiene anemia y no tiene casi glóbulos rojos, no va a haber casi resistencia. ¿Qué con la hemoglobina? No, porque hay varias anemias. La anemia que usted está diciendo es por falta de hemoglobina. El PR, elevado a la cuarta potencia, es esto. Tenemos nuestro vaso sanguíneo. Si lo cortamos de esta manera, ese vaso va a tener una luz. Por esa luz va a pasar la sangre. ¿Listo? Si yo estimulo ese vaso sanguíneo y hago esto, ¿por dónde pasa más sangre? ¿Por aquí o por acá? Por acá. Es decir, la resistencia aumentó. Este músculo es músculo liso. El músculo liso se contrae por acción de ¿qué sistema? Simpático. Entonces vayan dándose cuenta. Si usted se toma algo que active el sistema simpático solo por modificar la resistencia, por modificar el radio, su resistencia va a aumentar. ¿Sí? Al ser una multiplicación,
¿qué pasaría con la presión arterial? Aumenta. Como necesitamos que haya un mecanismo compensatorio, si no, no sobreviviríamos, ¿quién creen ustedes que actuaría compensando? El gasto cardíaco, ¿sí? Pero a partir entonces ¿de quién? De la frecuencia. De la frecuencia cardíaca. Entonces, ¿aumentaría o disminuiría? Aumentaría. Disminuiría. Porque si aumenta, al ser una multiplicación aumentaría. Entonces disminuye. ¿Sí? Si disminuye, la presión arterial va a caer. Si la presión arterial va a caer, la resistencia cae un poquito, ¿sí? Pero no puede quedar así siempre. Entonces luego la frecuencia cardíaca va a aumentar, la resistencia aumenta y así nos la pasamos todo el día. La mente no puede arriesgar más. ¿Sí? Para el laboratorio vamos a hablar del sistema de coagulación.